alegría poder darle la bienvenida a todos ustedes, queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, señoras, señores, todos y todas, a esta, digamos, iniciativa que se tuvo en algún momento como para hacer un simple encuentro de sindicatos que tuvieran que ver con el mundo literario, con el mundo editorial, con contenidos que expresaran la cultura del trabajo. Bueno, resultó esto, resultó un poquito más de lo que fue nuestra expectativa. Por lo tanto, quiero agradecer al equipo que trabajó, encabezado por Ricardo Alvarelo, que hizo un excelente trabajo. Y a todo el equipo de Icazú, que maravillosamente ha colaborado y ha puesto todo para que esto resulte así. Nos propusimos cosas muy simples, muy sencillas. Un encuentro de sindicatos y editoriales que tuvieran que ver con el mundo del trabajo y del sindicalismo. Simplemente hacer un encuentro para un intercambio de las experiencias que tenía cada uno en su propio sindicato. No pretendíamos otra cosa. Resulta que ahora no necesariamente tenemos que decir que esto lo tenemos que potenciar para generar acá un espacio que exprese esa cultura del trabajo, que exprese lo que sentimos y pensamos los trabajadores, fundamentalmente en este momento que somos tan bombardeados con todo tipo de adjetivos, de sustantivos, de lo que quieran ustedes, por un gobierno que es maleducado, enfermo, que nos agrede diariamente con palabras que no corresponden ni a un presidente ni a un dirigente. Nosotros queremos expresar lo contrario. Nosotros queremos expresar lo que es el movimiento obrero, lo que es el movimiento de los trabajadores, porque acá además están los compañeros de movimientos sociales, de ONG, de mutuales, que también comparten con nosotros. Que nosotros queremos expresar, como dijera el Che, lo más duro con la mayor dulzura, o como dijera Francisco, con paciencia pero con perseverancia. Es lo que nosotros queremos lograr de este encuentro, de esta realidad que vivimos, y no queremos ser los únicos. Queremos que esto se exprese en los distintos sindicatos, en la CGT, en la CTA, en todos los ámbitos del movimiento obrero, para contrarrestar esta batalla cultural que nos quieren imponer, que nos quieren de alguna manera hacer creer que es lo que vale lo que estamos haciendo acá. Así que, compañeros y compañeras, muchas gracias por estar hoy acá y los invitamos ya para el año que viene a la próxima. Le voy a pasar la palabra a Juan Carlos Manquián, que es el dueño de Fundación SICUS, y una editorial que se dedica a publicar prácticamente libros sindicales del mundo del trabajo, y que fue quien nos orientó, porque nosotros en esto éramos inexpertos, pero este viejito nos ayudó. Acá, este viejito con otro viejito que está allá, somos la línea media de la juventud acumulada. Muy bien. Bueno, feliz de estar acá y que se haya concretado este sueño, que arrancó con una conversación de compañeros a partir de ver cómo poníamos en valor todo lo que viene haciendo el sindicalismo argentino en distintos espacios de la cultura. Es una tradición que el sindicalismo apoye, como lo hizo y lo sigue haciendo, obras de teatro, cine, hay programas de radio que son apoyados
por el sindicalismo. Por supuesto, casi todas las organizaciones sindicales tienen su revista, tienen sus libros, tienen sus historias escritas, y lo que queríamos era que en un determinado espacio y momento esto se pusiera como una muestra, una prueba del aporte de la clase trabajadora organizada a través de sus instituciones sindicales hacia adentro de la propia organización y hacia afuera para la comunidad toda. Y este es el resultado. La casa ha quedado chica. Yo creo que Ramón tiene razón, esto hay que continuarlo. Y es más, también hemos soñado con hacer, ya hay una experiencia de articulación como es Radar. Hay que felicitar a los compañeros de Radar que congregan que articulan el esfuerzo de más de 50 organizaciones nacionales del sindicalismo. Hay otras experiencias en el campo de la cultura, como la COSISMECO, que en su momento uno de los creadores, nuestro querido compañero Cantariño, del cual fui muy amigo, también se ha hecho. Todo lo que sea articular, y unir y juntar, que permita volcar las riquezas que tiene el pueblo argentino, que fundamentalmente son su pueblo, sus sentimientos, sus haceres. Somos un país muy rico, pero que está empobrecido, pero está empobrecido por las políticas concretas que se hacen de saqueo, de contrabando, de fuga de capitales, de endeudamiento innecesario, pero que justifica la fuga de capitales. Es muchísimo lo que tenemos que hacer para contrarrestar esto, y yo tengo un concepto que es: la cultura es la política de los pueblos. Los pueblos se expresan lo que quieren, lo que sueñan, lo que desean, lo que no quieren, a través de sus canciones, a través de sus artistas, sus obras de teatro. Es una riqueza incalculable que tiene el pueblo y que es expresada por los artistas, es expresada por la gente de la cultura, y eso hay que canalizarlo. Y los sindicatos, la pucha que lo vienen haciendo, y en buena hora. Y si es atacada la organización sindical, es por esa capacidad que tiene, no solamente de pelear por sus derechos, las condiciones de trabajo, dar esparcimiento, dar sus obras sociales. También es porque apoya la construcción de identidad nacional y latinoamericana que viene haciendo desde su propia fundación. Los antecedentes de todo este movimiento los tenemos en las raíces mismas del movimiento sindical, con los anarquistas, que lo primero que hacían era poner una imprenta clandestina como para poder reproducir volantes y libelos y pasquines que distribuían entre sí. Los socialistas también, donde podían, iban y fundaban una biblioteca, porque entendían que la cultura iluminaba y el saber era necesario para los trabajadores. Y a la oligarquía lo que nos quiere es embrutecidos, nos quiere ignorantes, para poder llevarnos de la nariz de un lado para el otro. Y nosotros tenemos que luchar para que esto no ocurra. Así que felicitaciones a todos los que estamos aquí, y en especial a los compañeros del movimiento obrero y de Incasur, que es una institución de 50 años que viene trabajando por la formación, la capacitación en toda la Argentina, articulado con América Latina, cosa que no es poca cosa. Felicitaciones. Y a continuación le damos la palabra a Carlos Pancho Gaitán, de la Fundación Promoción Humana. ¡Vamos, Pancho! Bueno, compañeras, compañeros, hermanos, trabajadores, hoy tenemos, gracias a Dios,
tenemos aquí al secretario general de la CGT, que expresa el conjunto, para nosotros el conjunto de los trabajadores, y que es un orgullo para nosotros. En primer término, solo quiero, en nombre de la Fundación Promoción Humana, CASA junto con el INCASUR, somos los actores de un trabajo que en realidad lleva aquí más de 50 años. Y solo queremos darle la bienvenida a los compañeros porque en el trabajo previo hicimos, como bien decía Ramón, felicitando a todo el equipo del INCASUR que ha trabajado esta idea y que ha trabajado en la práctica para hacer este evento. Yo les comentaba a los compañeros de que en realidad los sindicatos, desde que nacieron, cada uno hizo su publicación, su folleto, sus revistas, sus diarios. O sea que hay de alguna manera un conocimiento acumulado en este tema. Y les recordaba que, por ejemplo, la CGT hasta el año 76, no sé si después en adelante cómo siguió, pero hasta el año 76 nosotros la CGT teníamos una imprenta. En el sótano de la CGT existía una imprenta que era con la tecnología de aquellos años, por cierto, donde los compañeros armaban bueno, pero por ejemplo las publicaciones de nuestros sindicatos los sacamos de ahí. Y o sea que la CGT, en su concepción de movimiento de los trabajadores, realmente ha asumido este trabajo. En alguna época incluso hemos tenido un diario que fue cuando en los 50 el gobierno del general Perón expropió el diario La Prensa y se lo entregó a la CGT, y nuestro compañero José Alonso fue el director, que era secretario general de la CGT en aquel tiempo. Pero lo bueno, lo que hoy estamos festejando con la presencia de ustedes, con el protagonismo de ustedes, es que esta pequeña idea trata de juntar aquella experiencia que tiene una raíz histórica muy fuerte y de mucho contenido con la práctica concreta de que cada organización hace. Y la suma de las editoriales, como les contaba Juan Carlos, que tengo el gusto de que nos conocemos al año 70, en otras épocas militantes. Algunas travesuras. Realmente tiende a ser un aporte a la unificación de esta experiencia y de este conjunto, que creo que para el sindicalismo le va a venir muy bien, para el movimiento obrero sobre todo, y cuando tenemos una dispersión de trabajo y una multiplicación de actividades formales e informales que nos generan un desafío muy fuerte, no solo desde el punto de vista jurídico en nuestro país, sino en la práctica concreta de nuestras propias organizaciones, que a veces no logramos empatar lo que llamamos como lo formal y lo informal, cuando en realidad nosotros no podemos perder de vista nunca de que trabajadores somos todos, trabajen o no trabajen, tengan empleo o no tengan empleo, porque lo que está en discusión es de empleo, no el trabajo. El trabajo tiene que seguir siendo la dinamización de la cultura que se expresa en nuestra experiencia en la justicia social. Y para eso nuestros compañeros dirigentes están convocados. Muchas gracias a todos por la presencia. Muchas gracias, Pancho, por tus palabras. A continuación iniciaremos con el panel de trabajo y cultura. Les agradecemos a las y los expositores. Y arrancaremos con Florencia Lizarazo de la Comisión Bonaerense de Trabajo y Cultura. Gracias. Buenas noches, compañeros y compañeras. Desde el Ministerio de Trabajo hago extensiva la salutación de nuestro ministro Walter Correa, de nuestro gobernador Axel Kicillof y también estar acá la coherencia de cómo se piensa el trabajo y cómo se piensa la cultura. El ministro propuso un área
donde la cultura y el trabajo se piensen en cruce, en una perspectiva, en una línea para poder pensar y utilizar como lente la cultura para también leer la realidad social. Hoy en Incasur, lo que ayer parecía una idea, ya es un hecho. Acá estamos en la primer feria del libro sindical de los trabajadores y las trabajadoras, porque el movimiento obrero organizado no es solo la columna, también es la cabeza, son las voces, representan las narrativas de una época, las dolencias de una época, y dejamos claro que además del lomo y de ponerle el hombro a la construcción de la patria, también ponemos gran parte de eso a construir ese sueño colectivo. Así que hoy Incasur es la casa del encuentro. Hoy Incasur es quien promueve una cultura del encuentro, volviendo a traer a Francisco en tiempos de Descartes. Y tener espacios de encuentro en un momento como está atravesando la patria es para aplaudir, así que las felicitaciones a todos y a todas quienes llevan adelante Incasur, que les están diciendo también, no solo queremos liberar los obstáculos del camino, sino que queremos dejar la puerta entreabierta o la puerta abierta para que acá encuentren el lugar donde se inician, se continúan esas conversaciones, como decían los compañeros, de las épocas que se conocen, de las luchas que llevan adelante. Así que en este espacio hoy vivirlo como una reinauguración. Incasur los recibe, nos recibe, y eso se celebra. Así que felicitaciones por apostar al encuentro. ¿Qué sería la cultura del trabajo? La cultura del trabajo no es solo tener empleo. Es ese aprendizaje del esfuerzo, del compromiso. Es cuando en una familia se enseña un oficio. Es lo que ustedes saben llevar adelante cuando organizan una asamblea. Es cada vez que se precariza un trabajo o se pierde un trabajo, lo que se pulveriza es la comunidad. Lo que se fragmenta es la comunidad y lo que se busca es cada vez más individuos sueltos. Cuando un compañero, una compañera, un trabajador elige no afiliarse, la pérdida la estamos teniendo desde la cultura. Cuando un nativo digital no comprende lo que es un sindicato o una organización, o hablamos en un idioma donde no los interpelamos, la discusión es desde la perspectiva de cultura y trabajo. Cuando no comprendemos los trabajos de este siglo, los nuevos trabajos, la discusión es que no lo estamos leyendo desde la perspectiva de ese cruce de cultura y trabajo. Entonces, que hoy haya un panel desde la cultura del trabajo para comprender en estos nuevos tiempos, tiempos donde si los estuviésemos leyendo desde la clave cultural no nos sorprendería. No nos sorprendería lo que pasó con las redes, no nos sorprendería lo de los nuevos vocabularios, no nos sorprendería que hablamos con recetas viejas o con una soberbia a las juventudes que van quedando más alejadas del compromiso que nosotros queremos, que es ocupar el espacio que hemos ocupado siempre, que es la calle. Cada vez nos cuesta más llegar a convocar o a enamorar. Y la respuesta está desde la cultura. Por eso, comprenderla para leer los nuevos tiempos, qué es lo que nos sucede en clave siglo XXI, tiene que ver con pensarlo desde el nivel cultural. La cultura puede ser una cultura que romantiza el descarte o una cultura que busca politizar, evidenciar y dejar expuesto la cantidad de excluidos que está dejando este sistema. Claramente, cuando no se comprenden que los derechos son conquistas, cualquiera puede venir a arrebatarlos. Entonces sí, compañeros y compañeras, nos encontramos culturalmente en un momento donde es necesario volver a encontrarnos, abrir la charla, volver a enamorar, volver a decir hasta lo que creemos o consideramos que es obvio, porque el público es otro, el pueblo es otro, los trabajos son otros, las formas de organizar son diferentes, el código comunicacional es distinto. Y ahí, como un día dijo el gringo Michetti, los libros perduran. La palabra escrita persiste. Son luchas, son batallas, recién hablábamos en el panel de los compañeros de Radar. No lo sé. Lo que sé es que no tenemos que perder frente a algo que también quieren instalar.
que es esa sensación de angustia y de que todo está perdido. Eso también es cultural. Eso también es producto de una construcción de tiempos que quizás no la vimos. Bueno, la estamos viendo, Incasur también, el gobierno de la provincia, el movimiento obrero organizado, y justamente por eso queremos invitarnos a la charla constante para que no sean otros los que nos definen, otros los que nos nombran, otros que vienen como eruditos a decirnos con palabra difícil lo que cada uno de nosotros nos queda claro cuando volvemos a nuestros territorios de lucha constante y cotidiana, porque el trabajo se tiene que pensar desde ahí, desde el cotidiano y desde lo cercano. No solo es organizador de vida, es constructor de cultura, donde los trabajadores y las trabajadoras sabemos que somos productores de cultura, pero queremos hoy participar activamente también y decir que somos constructores de un pensamiento crítico, y estos espacios para eso son fundamentales. Así que, dicho esto, felicidades y a seguir animándonos también a escribir esa historia por esa patria que nos incluya, que nos encuentre y que nos permitamos que si algunos aparecen con todas las respuestas, cambiemos las preguntas. Buenas noches, compañeros y compañeras. Gracias por Muchísimas gracias, Florencia, por tus palabras, y le vamos a dar la palabra ahora a Juan Carlos Smith, secretario general de la Federación Marítima y Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, la FEPINRA. Buenas noches, compañeros, compañeras. Vuelvo a esta casa que me ha formado. Le debo mucho a esta casa. Y a la vieja Confederación Latinoamericana de Trabajadores. Y para mí es una enorme satisfacción que se haya llegado a este encuentro. Italo Calvino sabía decir que no hay puerto de arribo más seguro que una biblioteca. Tal vez por eso el Incasur haya organizado este encuentro, esta actividad. Pero para nosotros, los trabajadores, no es cualquier biblioteca, porque está la narración de nuestras luchas, de nuestras experiencias, de nuestras derrotas y de nuestras esperanzas. Y es importante ubicarla en el momento en que está atravesando el país y la humanidad, porque hay un signo común que hoy atraviesa a toda sociedad y al ejercicio de la política: la incertidumbre. Incertidumbre de no saber a dónde vamos a estar mañana. Incertidumbre alrededor si el planeta va a seguir siendo el planeta Tierra. Incertidumbre si las finanzas van a seguir a un ritmo alocado y va a ser más importante y más libre el dinero que las personas. Incertidumbre en todos los planos que genera falta de certezas y que nos conlleva a la falta de compromiso. Y es por eso que en un libro hay que volver a encontrar el sentido de las palabras. Parece una frase elaborada, pero tiene un profundo significado. Porque hemos perdido en el ejercicio político y en la construcción de sociedad y de comunidad el sentido de las palabras. Parece ser que hoy ya es un término hueco la solidaridad. Que armar una comunidad es algo que es vetusto, está alejado del tiempo presente. Que lo más importante entre los seres humanos es tener antes que ser. Y este es un problema que además lo arroja todo programa económico, o lleva en su germen todo programa económico contrario a los intereses populares. Es un problema también del comportamiento al interior de nuestra sociedad. Esto pasa en la política. La política repite palabras y consignas que muchas veces los que las recibimos casi como con un sentido de vacío, de falta de significado. Y la cultura, la educación y la forma de poder de nuevo relacionarnos, enamorarnos, como se dice ahora, es devolverle el sentido a las palabras desde el campo popular.
Para nosotros, en nuestra actividad, transitar la incertidumbre es tremendo, porque normalmente cuando hacemos una navegación necesitamos tener un rumbo y un puerto de destino. Y esto también le pasa a la sociedad y a la política. Si no hay un rumbo y un puerto de destino, tampoco hay un propósito de lo que están arriba del barco, que es la nación. De modo tal que me parece que este es un primer elemento que hay que tener en cuenta para construir la cultura de la alegría, porque nada se construye grande sin alegría. Y en ese sentido, este hecho es altamente auspicioso, especialmente para aquellos que amamos la lectura, para aquellos que nos gusta tomar un libro y palparlo. No estoy hablando de la pantalla, de lo digital, la verdad que yo estoy lejos de todo eso. Necesito tener un libro en la mano para comprender mejor ese significado. Sé que a lo mejor eso está quedando desplazado hoy en el comportamiento de las nuevas generaciones, porque el libro es la mejor forma de viajar en el tiempo y de recorrer nuestras experiencias y que no caigan en el olvido nuestras luchas y nuestras batallas y nuestras aspiraciones. Así que me parece que indudablemente esta iniciativa que ha tenido el Incasur es muy auspiciosa para que se repita, y porque además nosotros tenemos que llegar a construir una cultura de la alegría de lo que hace nuestro pueblo. Y no dejarnos, y no quedar atrapados en esa incertidumbre que nos inmoviliza, que nos va ganando la cabeza como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es casi una fatalidad y no podemos arreglar nada. Y tenemos que salir. La incertidumbre también nos desafía, nos obliga a salir de ese lugar para construir algo distinto. Y voy a cerrar con una recordación de una reflexión que debo haber leído por allá en algún momento de finales de los 70 de Galeano. Y había un párrafo que siempre me dejó muy emocionado, Eduardo Galeano. Él decía algo así: las estrellas están ahí en el cielo, no hay que desnucarse para observarlas. El aire todavía no está privatizado, es gratis y podemos respirar tiempos de justicia social. La costa, el mar, todavía está ahí y nos sigue llenando de esperanzas. Y la gente todavía está esperando que construyamos esa alegría. Y el pueblo trabajador tiene la obligación de construir esa alegría. Perder el tiempo, dando el tiempo a la construcción de una alegría que nos haga a todos, muchos más felices. Muchísimas gracias. Pasamos a darle la palabra a Nerea Liebre, ex compañera del Incasur y escritora. Buenas noches. Miren si será efectivo el Incasur, que hace 30 años me recibió trabajando aquí y hoy me recibe como escritora. Bueno, emocionada de compartir con Juan Carlos, con Pancho, con Ramón, con tanta gente querida. Esta mesa Cultura y Trabajo acaba de cerrar la Feria del Libro, donde pasaron más de 1,5 millones de visitantes. Es impresionante, batió récord. ¿Esto refleja la salud del sector editorial? No, ya me cabecen acá. No, ¿por qué? Argentina publicaba hace 50 años, cuando tenía 25 millones de habitantes, 50 millones de libros. Hoy, 50 años después, con el doble de habitantes, publica la misma cantidad de libros. En la década del 70 nosotros exportábamos a España, las importaciones que venían desde Argentina a España significaban el 80%. Hoy España tiene un mercado 10 veces más grande que el argentino en el sector editorial. ¿Qué pasó con esto? Pasaron muchas cosas. Hubo una anécdota que contó Brandoni, que justo hoy se celebra un mes de su fallecimiento, que dice que en la época de oro de la Argentina, las películas que llegaban
no tenían subtítulos. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo sabía leer. Entonces, no tenían traducción al idioma, quise decir. Tenían subtítulos. Todos leían en Argentina lo que decía abajo. En cambio, quizás por las guerras mundiales o quién sabe qué motivos influyeron, en España, en Italia, sí necesitaban una traducción al español y al italiano. Pero acá eso no pasaba. ¿Por qué? Porque la herencia cultural en Argentina siempre fue muy fuerte. Nosotros tenemos muchos lectores. Lo que no tenemos son buenas inversiones. Lo que no tenemos son garantías en un sector editorial donde no hay inversión y bueno, y todo lo que ya los compañeros, no quiero volver a repetir, se vive en este sector. La educación es parte de esta cultura. La cultura como la entendemos, como compartir simbolismo, lenguaje, costumbres, tradiciones, porque toda cultura se da en sociedad, necesitamos más de una persona para tenerla. Pero algo importante para destacar es que la cultura no es innata. Sí la heredamos de otros, pero no viene innata. Si yo saco a un niño recién nacido y lo pongo en Finlandia, es probable que en 15 años no hable español, no tome mate, probablemente sí sea hincha de Messi, pero no va a comer torta frita, diríamos. Pero depende del aprendizaje de cada uno. Y esto que a mí me llevó por diferentes escuelas a lo largo del país, hay una anécdota muy pequeña, me pasó en San José, por ejemplo, en San José de Entre Ríos, que yo le preguntaba a los chicos, ¿ustedes qué leen? Todos levantaban la mano y yo dije, vamos todavía, la Biblia. Bárbaro, muy bien. ¿Y usted? La Biblia. ¿Y usted? La Biblia. Bárbaro. ¿Y qué otro libro leen? Ah, no leemos otro libro. ¿Por qué no leen otro libro? Porque generalmente, en la mayoría de los pueblos del interior, el primer libro que llega a los alumnos en la escuela pública es a través de una política del Estado. Eso pasa en todas las provincias de Argentina. Entonces, yo digo que la cultura no debería depender del código postal. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. La cultura es mucho más que eso. Es compartir, es decir, volver a las bases, lo que decía Juan Carlos, es romantizarla, es difundirla. ¿Cómo llegamos? Flor decía, vamos hasta el territorio, charlemos con los más jóvenes. Hoy hablábamos en la charla anterior abajo y decíamos, hay chicos que están en el colegio, tienen 16 años, ya votan. ¿Y qué les estamos transmitiendo? Porque es cierto, como dice Juan Carlos, nosotros por ahí no tenemos tanta idea de las pantallas. Pero ellos sí. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con ellos en épocas tan violentas como esta, donde estamos más pendientes de que escriban en un pizarrón que va a haber un tiroteo que en escucharlos? Esa es mi propuesta, que nos empecemos a escuchar mutuamente y que, como dijo Juan Carlos, romanticemos la cultura de una vez por todas. Muchas gracias. Las expositores que fueron charlándonos hasta ahora y gracias por respetar el tiempo que se les había dado. Le vamos a pasar la palabra ahora a Natalia González, secretaria general de la seccional Telecom B del Sindicato de Telecomunicaciones. Incasur y no quiero ser menos, así como dijo Nerea, yo fui una alumna del Incasur, de la CLAC, del Octal, entré acá como una curiosa militante, fui gracias a la formación delegada y hoy me toca ser secretaria general de la sección de Buenos Aires en la organización. Así que tenemos gente que va a decir qué bien y otra gente que va a decir qué mal, pero digamos, esto es lo que el Incasur genera, ¿no? La formación de cuadros a lo largo de la historia, cuadros que hoy somos parte de la decisión del presente y también del futuro de nuestros compañeros y compañeras. Y con respecto a la cultura, yo debo confesar que tengo muchas más dudas que certezas, no tengo afirmaciones respecto de qué decir sobre el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras de cultura, sí decir exactamente que nos han movido el tablero y que nos encontramos en un momento en donde nos cambiaron el lenguaje, nos hablan en otro lenguaje y me parece que ese es un punto de inflexión
en donde debemos trabajar y hacer un pacto con respecto a esto, porque esto no es de ahora, esto no es de que ganó Milei, esto no viene desde ahora, esto viene de hace muchas décadas. En lo personal y en nuestra actividad, el proceso de privatizaciones nos trajo un nuevo lenguaje, y entonces el compañero y la compañera y el trabajador ya no eran tal, eran colaboradores para la causa, para el enriquecimiento del patrón, pero eran colaboradores. Y entonces empezamos a hablar otro lenguaje. En un momento nos encontramos con que no estábamos comprendiendo, cuando íbamos a las bases y hablábamos, no estábamos comprendiendo. Nosotros hablamos en un idioma y los trabajadores nos contestaban en otro idioma. Y nos pasó particularmente en la campaña electoral del 2023, en donde nosotros le decíamos a los compañeros y a los compañeros por qué no había que votar este gobierno, especialmente los compañeros que venimos del sector público, que el propio candidato a presidente decía que iba a ser el topo del Estado y que iba a destruir el Estado, y nosotros éramos parte del Estado. Y nos costó mucho, porque en las bases los compañeros, nosotros hablamos el empresario, muchos compañeros querían ser empresarios. No estaba mal visto el término empresario. Todos querían ese éxito, todos querían ser empresarios de algo. Y entonces nosotros estábamos demonizando una imagen, acusábamos la palabra empresario, que era el camino que querían seguir nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y entonces fue un replanteo que tenía que ver por dónde hay que empezar en esta batalla cultural. Por los libros, por la historia, por dónde hay que empezar. Y creo que me parece que hay que empezar por el lenguaje, por la recuperación del lenguaje que es nuestro. Que, como bien dijeron acá en esta mesa, particularmente Pancho, somos todos trabajadores y trabajadoras. Y cada vez que estamos discutiendo esta crisis, yo siempre vuelvo a qué dirán los luchadores y las luchadoras de hace 100 años atrás. Esos que no tenían absolutamente nada, que no tenían derechos y que la tuvieron que remar verdaderamente desde el piso. Esos que construyeron cultura. Esos compañeros, cuando dijeron que los trabajadores y las trabajadoras teníamos que descansar 8 horas, trabajar 8 horas y un ocio de 8 horas, construyeron cultura. Y nosotros estamos acá resistiendo eso. Y entonces me parece que es importante tomar esto y hacer un pacto de no dejen que nos hablen un idioma, en un lenguaje que no es propio, que no es nuestro. No somos colaboradores, somos trabajadores. Y queremos trabajar, y queremos tener dignidad, y queremos que nuestros sueldos alcancen para, como decía Perón, cuando hablaba de los roles que tenía que tener cada uno en la sociedad, podamos disfrutar de nuestra familia. Hoy pareciera impensado en un sistema del pluriempleo en donde está bien no descansar. Está bien no descansar, está bien estar ocupado, está bien no contestar los mensajes. El poner el mensaje estoy ocupado, después te llamo, parece ser exitoso. Pues no, para nosotros no era exitoso, para nuestra cultura del trabajo estar ocupado no era exitoso. Teníamos derecho a trabajar, teníamos derecho a descansar y teníamos derecho al ocio. Hoy el ocio parece un pecado. Somos vagos, tenemos ocio y somos vagos. Eso es lo que creo que es un puntapié de inicio para recuperar nuestra cultura, esa que están destruyendo porque justamente van contra todo esto. Y obviamente es lo que propongo de acá en adelante, es que todos juntos pensemos en que cuando nos hablan, yo veo en los medios de comunicación, cuando nos hablan de la modernización laboral, la palabra modernización como si lo moderno fuera positivo y ya, que defendamos nuestra lengua y que le hablemos a todos, a todo el pueblo en nuestra lengua y que recuperemos el sentido de pertenencia, porque ese va a ser el primer punto de inicio de recuperar nuestra cultura. Muchas gracias. Y para ir finalizando y dejando inaugurada esta Feria del Libro Sindical y Mundo del Trabajo, le vamos a dar la palabra para que nos haga un cierre a Jorge Solá. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias primero por juntarnos en este espacio, en este momento, para hablar sobre los libros. Qué interesante. Yo recién pensaba, digo, las bibliotecas siempre han sido importantes en la historia del mundo, ¿no? Alejandro Magno, que era un gran conquistador, lo primero que quería sembrar eran ciudades y bibliotecas. Los que necesitaban rebelarse contra el poder instaurado generaban los libros y las bibliotecas. Y los que estaban en el poder instaurado pretendían quemar esas bibliotecas. Con lo cual, la demostración del poder de la palabra está en lo largo de toda nuestra historia. Y la palabra es lo que nos hace diferente del resto de los animales, entre tantas cosas. Es la posibilidad de hacer cultura, de asociarnos y de generar comunidad. Quienes creemos que el ser humano vino a esta tierra para trascender, para generar una organización de comunidad que a su vez tenga la posibilidad de tener la instancia de una justicia social que lo lleve a ordenarlo en un trabajo, poder aprender, poder establecer un vínculo con quienes más saben, no lo pueden hacer de otro modo que no sea a través de la palabra. Y la palabra tiene muchas formas. El libro es una de ellas, que es muy fuerte. Como decía recién Juan Carlos, la posibilidad de tener algo físico que interprete lo que el autor quiso decir, pero que el lector va a darle la interpretación que él quiera. Hay aquí una escritora que seguramente cuando escribió pensaba una cosa, pero cuando alguien la leyó lo haya visto de otro modo. Es fantástico. Y yo tenía el recuerdo de algunas bibliotecas. La primera biblioteca que se me viene a la memoria es la de mi escuela primaria, que era donde me mandaban de penitencia. Y efectivamente ahí estaba rodeado de libros, a la que no le daba mucho interés porque estaba cumpliendo una penitencia. Y la segunda, muy importante en mi vida, fue luego de la dictadura, el llegar a una biblioteca, la Biblioteca Popular Florentino Meguino de Venado Tuerto, creada originalmente por trabajadores ferroviarios y que nos permitió a una gran cantidad de jóvenes empezar a establecer una rebeldía con aquella democracia que recién se asomaba. Creamos un equipo de fútbol que participó en una liga semiprofesional y creamos una facultad libre, así se llamaba, Facultad Libre de Venado Tuerto, donde fue Galeano, donde fue Benedetti, y cuyo título era el de animador cultural. ¿Y qué significaba eso? Bueno, que los que allí estudiábamos podíamos lograr ocupar aquellos espacios para promover la cultura en aquellos lugares públicos y privados donde se interesara por eso. Era una búsqueda quizás hasta romántica, porque digo, ¿quién va a querer contratar a alguien que anime culturalmente para que esto suceda? La verdad que era una excusa. Lo que queríamos era estar rodeado de libros, hablar sobre la vida y dialogar entre nosotros. Volver a darle centralidad a eso que une, que es la palabra. A mí me parece un gran hecho de rebeldía contra el poder instaurado, contra lo que recién hablaban. Porque, ¿qué es lo que espera la gente que no nos quiere? Que hagamos cosas que son previsibles. Y hacer una feria de un libro sindical no es previsible para el mundo del trabajo. Entonces, estamos siendo rebeldes. Es una manera muy inteligente de ser rebeldes. Albert Camus decía que ante lo absurdo, y pueden creer que este gobierno es absurdo, uno puede negarlo
puede resignarse o puede tener una rebelión lúcida. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de la Rebelión Lúcida. Muchas gracias.